Entonces, si pensamos que a los 4.400 millones de años ya tenemos agua líquida, las posibilidades de tener vida aumentan exponencialmente. Entonces, y fíjate qué interesante está, esto está buenísimo, porque en 2017 publicaron bueno, se fueron a Canadá unos muchachos. De hecho, yo conozco a Dominique Papineau, uno de los autores que coacheó al muchacho que publicó estos fósiles, en unas rocas de Canadá, de un lugar que se llama Nuvvuagittuq, que está en la bahía de Hudson, ahí en un bordecito, y las empezaron a descubrir porque los hielos perpetuos empezaron a derretir y empezaron a exponer más roca y más roca y más roca, y pues inmediatamente los investigadores empezaron a caer al lugar y se empezaron a dar cuenta de que algunas de estas rocas eran como que muy conocidas para la gente, les llaman formaciones de hierro bandeado, y estaban expuestas ahí, y entonces empezaron a hacer, empezaron a llevar muchas muestras para fechar, y se dieron cuenta que si lo fechaban con isótopos de neodimio, podían llegar hasta los 4.300 millones de años. O sea, 100 millones de años después de que están los circones que te dicen que hubo agua líquida en cantidad. Claro, a ver, ¿cuál es el problema? Que en la Tierra, las rocas de esta edad son muy poquitas y están en afloramientos muy pequeños, de unos pocos metros cuadrados. O sea, no es que tengamos muestras y muestras y muestras de roca, no. Es muy difícil conseguir rocas de esta edad que estén bien conservadas y que tengan características que nosotros podamos reconocer. Por ejemplo, lo que llamamos huellas sedimentarias, o sea, cosas que se formaron cuando la roca se depositó. Por ejemplo, si tú agarras un núcleo del sedimento de un lago, pues puedes ver que a lo largo del tiempo se va apilando lodo con distintas coloraciones, ¿no? Entonces, a eso le llamamos nosotros huellas sedimentarias. Y eso se puede ver en rocas antiguas también y en los sedimentos actuales, y vemos lo que vemos actualmente, lo podemos reconocer en el pasado, etcétera. Entonces, cuando estas personas fecharon estas rocas de 4.300 millones de años, también empezaron a hacer láminas delgadas, las empezaron a poner en el microscopio y eventualmente descubrieron fósiles. Esos fósiles se pueden reconocer y todo el mundo los reconoce que son de microorganismos del pasado, pero del pasado que nadie se imaginaba, porque teníamos, o sea, esta visión que se empezó a generar en los 70s, como te dije, tenía como fósiles más antiguos a unas cosas que llamamos estromatolitos, que son como corales, pero fabricados por bacterias, y que están en Australia y que tienen como 3.500 millones de años. Entonces, con este descubrimiento de 4.300 millones de años, nos vamos casi 1.000 millones de años atrás en el tiempo. Antes de los estromatolitos. Muchísimo antes de los estromatolitos. Wow. ¿Eso qué significa? Que si seguimos revisando el registro geológico, posiblemente lleguemos a encontrarnos con cosas más antiguas. Pero hasta ahorita vamos ahí. Lo que sí es que pues ya tenemos un nuevo paradigma que rompe a la historia que siempre se nos había contado en la escuela, ¿no? De que lo que se repite desde hace más de, ¿cuánto será? No sé, todo el siglo, no sé, 1800. Pues, fíjate, por ejemplo, los estromatolitos australianos antiguos son del siglo pasado, más allá de mediados de 1900 que se descubrió. Entonces, ya para los 70s ya los conocíamos y ya teníamos una idea de que a los 3.500 millones de años ya había vida, y mucha gente empezó a pensar también que eso también lo plasmaron en algunos libros y en algunas cátedras de escuela,
que la vida fue muy lento, y se quedó microscópica por miles de millones de años, así como muy, muy escondidita y no sé qué. Y ahora lo que vemos es que no es cierto, que la vida se diversificó rapidísimo y empezó a hacer experimentos desde muy, muy, muy temprano. Muchos experimentos. Eso es como a los 4.300 millones de años, perdón, que tenemos como que los rasgos más antiguos de la vida más antigua. Era en un ambiente hidrotermal, o sea, el agua estaba caliente, vemos que había filamentos, entonces ya empezaba como el juego de lo que llamamos la multicelularidad, porque si tú tienes una bolita, tienes una célula, pero si esa bolita hace cadenas, pues puede formar un filamento y entonces ya tienes cooperación celular. Y eso ya existía a los 4.300 millones de años, entonces la vida, pues podemos pensar que es más antigua que eso, ¿no? Pero la evidencia no. La evidencia, lo más antiguo, hasta ahí llega. 4.100, ajá, 4.300 millones de años, eso. 4.300 millones de años. Y luego hay una cosa muy interesante, que en esta época ocurría un fenómeno que llamamos tectónica de plumas. O sea, actualmente la Tierra tiene unas placas endurecidas de corteza oceánica y corteza continental, y esas placas están como que en movimiento alrededor del planeta. Pero cuando la Tierra comenzaba a enfriarse, comenzaba a enfriarse y a formar corteza en la superficie, había muchas plumas, había mucha convección del manto que no tenía la restricción de una placa encima, sino que la placa era tan delgadita que las plumas podían salir. Entonces, ahí hubo un reciclaje muy, muy importante de la corteza, y eso fue concentrando ciertas cosas en la superficie y diferenciándolas de lo que había debajo. En estos circones que yo te hablaba, que algunos de ellos llegan a tener hasta 4.400 millones de años de antigüedad, en algunos de ellos han llegado a encontrar inclusiones de grafito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el cristal está creciendo, ¿no? Va creciendo por capas, a veces en el agua y en los ambientes donde se forman estos minerales, el mineral va creciendo átomo por átomo, pero va englobando lo que llamamos nosotros inclusiones. Las inclusiones pueden ser como burbujitas de gas o de líquido o de materiales que no son propiamente del mineral, sino que son de la parte externa del mineral, pero el mineral al crecer pues los engloba, ¿no? Y los deja adentro de su estructura. Y hay un tipo de grafito que tiene fósforo, tiene nitrógeno, y además su firma isotópica se parece mucho a la de la vida. Como el carbono, la vida lo utiliza preferencialmente cuando es un carbono ligero. O sea, el isótopo del carbono 12, en vez del carbono 13, que es más pesado, la vida prefiere el carbono ligero porque energéticamente es más conveniente, enzimáticamente es más fácil mover moléculas con átomos más ligeros que con átomos más pesados. Y cuando eso pasa, cuando la vida se dedica a obtener carbono, porque nosotros estamos hechos de carbono, las bacterias están hechas de carbono, los virus están hechos de carbono, necesitamos ese carbono para fabricar biomasa, para reproducirnos, para crear estructuras, si el fetito que está naciendo adentro de la madre, cada vez que está creciendo y formando sus manos y todo eso, está incorporando carbono. Incorpora muchas otras cosas más, pero lo principal con lo que formamos nuestras estructuras celulares, óseas, etcétera, es carbono. Y nos hemos dado cuenta que la vida preferencialmente usa el carbono ligero. Y entonces esa firma isotópica se puede conservar en las rocas, inerte, porque los isótopos se mantienen estáticos en el tiempo. Y entonces nosotros hoy podemos ver qué tipo de carbono tenían esas inclusiones que quedaron adentro de los minerales, y resulta que coinciden con la firma isotópica de la vida actual que conocemos hoy. Entonces, eso ha llevado a pensar a algunas personas que también a los 4.100 millones de años tenemos indicios
de que la vida estaba ahí. Entonces, por ejemplo, si tú agarras un tronco de un árbol, por supuesto que va a tener carbono 13, que es el pesado, pero muy poquito. La mayoría del carbono, o sea, el 90% o 99% del carbono que va a tener es el carbono 12, que es el carbono ligero, porque la planta se dedicó a obtener del CO2 de la atmósfera el carbono ligero. Y claro, en su maquinaria enzimática de repente se va a colar algún carbono 13, pues porque hay mucha concentración de CO2 en esa parte de la célula donde están esas enzimas que capturan el CO2. Entonces, por supuesto que se va un poquito del carbono pesado, pero la enzima es muy, muy buena discriminando el carbono pesado del carbono ligero. Entonces, el 99% de las veces va a tomar el carbono ligero del CO2 cuando hace la fotosíntesis, y ese carbono lo va a empezar a utilizar para formar la raíz, las hojas, todas las estructuras que vemos de una planta. Y entonces, claro, cuando vamos y lo medimos esos isótopos que tú dices que es nos encontramos con esa diferencia de, ¿es el mismo carbono? Sí, pero uno tiene un neutrón de más, y eso hace una diferencia a nivel atómico. Exactamente. Vemos que tenemos una Tierra que no era como pensábamos en los 70, que todo era muy lento y que todo pasaba poco a poco, sino estamos viendo un panorama muchísimo más dinámico, con océanos y reciclaje muy, muy, muy temprano en la historia de la vida. También vemos células a los 4.300 millones de años, o sea, ya estaba la vida ahí, ya estaba haciendo cosas, y además estaba reproduciendo y estaba poblando el planeta poco a poco. Luego nos vamos hacia Groenlandia, y en Groenlandia, en la parte suroeste de Groenlandia, hay una formación que se llama Isua. Esas formaciones de hierro bandeado de las que estábamos hablando, que habían encontrado en Canadá, donde estaban estos fósiles de 4.300 millones de años, también esas formaciones están en Isua. Okay. Y también la gente piensa ahora que esas formaciones de hierro bandeado las pudieron haber formado fácilmente microorganismos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a las formaciones de hierro actuales también están plagadas de microbios, y los microbios dejan las rocas actuales muy parecidas a las rocas antiguas. Número uno. Y número dos, porque en rocas, en formaciones de hierro bandeado más recientes, por ejemplo, unas que están en Minnesota, que tienen como casi 2.000 millones de años, ahí pululan los fósiles. Entonces la gente dice, ok, entonces en estas formaciones de hierro bandeado pueden estar estos microorganismos, y los microorganismos pudieron haber acelerado la precipitación del hierro. Estas formaciones son muy importantes para la economía porque llegaron a ser muy, muy, muy espesas, o sea, se depositó muchísimo hierro durante millones de años, porque el magma, por ejemplo, en el Atlántico, donde tenemos el rift del Atlántico, donde se está separando América de Europa y África, ese magma sale muy cargado de hierro, y el hierro, cuando sale de esas cámaras magmáticas, viene reducido, y cuando está reducido se disuelve muy fácilmente en el agua. Pero cuando el agua está oxigenada, el hierro se oxida y se precipita hacia el fondo, formando minerales de hierro como hematita, magnetita, goetita. Puede formar muchas variedades o sea, con las mismas moléculas se pueden formar muchas cosas distintas. Es como piecitas de Lego, que las piecitas son iguales, pero las formas que tú puedes fabricar con ellas son multivariadas, ¿no? Lo mismo pasa con el hierro, y no había oxígeno libre en la atmósfera temprana. O sea, sí había oxígeno porque el agua tiene oxígeno, ¿no? El CO2 pues tiene una molécula de oxígeno, pero no está libre. Y cuando el oxígeno puede oxidar al hierro es porque está libre. Entonces hay personas que piensan, bueno, no necesariamente se tiene que oxidar con oxígeno. O sea,
la oxidación del hierro ocurre cuando tú le robas electrones al hierro. Si tú le robas electrones al hierro, porque esos electrones los quieres utilizar para formar energía, como en la cadena respiratoria de las células, pues inventas una maquinaria. Le quitas electrones al hierro y lo oxidas y lo conviertes en un mineral. Y luego tú esos electrones se los pasas a algo más y ese algo más lo reduces, lo llenas de electrones. Pero resulta que lo que tú puedes llenar de electrones son unas cosas que nosotros llamamos ATPasas, donde los electrones viajan por un lugar, los protones viajan por otro lado, y cuando los protones y los electrones se unen, pueden hacer girar una maquinaria que forma moléculas de ATP, y con el ATP tú tienes energía almacenada que tú le puedes dar a tus enzimas de tu célula para que las enzimas hagan cualquier trabajo que tú les digas, ¿no? Con tus genes, tú puedes decir, pues necesito fabricar más proteínas. Pues órale, si yo necesito fabricar más proteínas y necesito que mis enzimas se muevan, pues les doy ATP. Pero ¿cómo formo el ATP? Necesito electrones. Pues vamos a oxidar el hierro. Y entonces, si las células se ponen a oxidar el hierro de esta manera, pues producen muchos sedimentos de hierro. Y esos sedimentos se van posando en el fondo del mar de manera laminada. Y eso es justamente lo que encontramos en estas rocas. La gente va a poder ver cómo esas láminas hasta tienen un comportamiento dúctil que habla de los procesos que estaban ocurriendo cuando esos minerales se estaban depositando en el fondo marino. Sabes que el lago San Juan está lleno de eso. Está lleno, pero no sé, por montones de este tipo de rocas. ¿El lago San Juan que tienes ahí? Sí, está lleno de esto. Eso hay que sacar unas muestras. Porque bien contaban en el museo de acá que es un mar interior, una reminiscencia de un mar interior que abarcaba muchos kilómetros. Y ahora, bueno, tiene todavía varios kilómetros, pero no como antes. Pero ahora se volvió un lago y está lleno de este tipo de roca. Increíble. Hay varios lugares en el mundo donde todavía ocurre ese proceso. En el Mediterráneo también lo han reportado. Tener un proceso actual que sea parecido a que te dé un resultado como el que tú ves en las rocas, es una maravilla, porque entonces es más fácil poder estudiar lo que está ocurriendo hoy para interpretar el pasado. En los del monte, senos escondidos, cóncavos de peñascos mal formados, de su aspereza menos defendidos que de su obscuridad asegurados, cuya mansión sombría ser puede noche en la mitad del día, incógnita aún al cierto, montarás pie del cazador experto, depuesta la fiereza de unos y de otros el temor depuesto, yacía el vulgo bruto, a la naturaleza, el de su potestad pagando impuesto, universal tributo. Bueno, estamos como en los 3.800 millones de años, entonces ya podemos ver que hay un planeta muy activo, muy vivo, ya la biosfera ya está ahí, ya están haciendo cosas, pero hay unos fósiles que se llaman estromatolitos, que te digo que son como tienen varias formas, pero los podemos entender como si fueran corales, pero fabricados por bacterias, que los más antiguos tienen como 3.500 millones de años. Se descubrieron unos hace poquito de 3.700 millones de años, pero luego llegaron unas personas a descalificarlos, entonces todavía está como en debate. Vamos a decir que los estromatolitos así ya confirmados, que nadie tiene duda, tienen 3.500 millones de años más o menos. Y también hay muchos microfósiles, o sea, fósiles de microbios también de esa misma edad. Y entonces vemos que los microbios empiezan a cambiar la faz de la Tierra. Porque una cosa es que tú estés precipitando el hierro y tú formes depósitos grandes que pueden influir incluso en cómo se comporta la cuenca. Porque, imagínate, ponte a pensar en el Golfo de México, por ejemplo. Imagínate que tú tengas un Golfo de México
donde cada 1.000.000 de años estés formando 1 metro de caliza, ¿sí? Después de 2 o 3 millones de años, esos metros de caliza generan un peso, y ese peso es continuo, y eso puede mover, ejercer una cierta presión en el fondo de la cuenca, y la puede incluso deformar. Entonces, tú puedes pasar de una escala microscópica, de un microbio que está haciendo un metabolismo y que está precipitando carbonato de calcio, a una escala de millones de años, donde eso ya tiene un efecto geológico grande. Pues lo mismo pasa con los estromatolitos. La cantidad de estromatolitos en esta época que llamamos ahora sí el Proterozoico es tal que prácticamente las costas estaban todas invadidas por estromatolitos. Y los estromatolitos cambian al ecosistema porque la dinámica del oleaje es distinto. La dinámica del transporte de sedimentos hacia la cuenca, o sea, hacia el mar profundo, es distinta. Cuando tú formas un estromatolito, tú endureces la superficie, tienes ahora una roca, ¿no? Y entonces ya no erosionas tan fácil el terreno. Y además, los estromatolitos llegan a crecer como a formar domos o a ramificarse, y ahí modificas también las corrientes, el oleaje, y además esto es en tantos kilómetros cuadrados que ese corriente, ese oleaje, esa erosión, la modificas en una escala más regional, ya no tan local. Y cuando tú cambias eso a nivel regional, pues ya inventas un ecosistema nuevo, eso es un ecosistema nuevo. Y cuando tú tienes un ecosistema nuevo, pues tienes la inclusión de nuevas especies que tal vez encuentran un nicho, ahí encuentran refugio, encuentran alimento, encuentran luz, o encuentran nutrientes, y ahí formas un nuevo ecosistema, y eso puede dar pie a especiación. Entonces los estromatolitos toman relevancia en esta época, sobre todo en todo el Proterozoico está repleta de estromatolitos por todos lados, de las distintas variedades que pueden llegar a formar. Estructuras sedimentarias, por ejemplo, como hay unos rollitos que se forman en el lodo. No sé si has visto cuando se está secando la arcilla, que se empieza a enrollar. Sí. Cuando es pura arcilla, se puede enrollar, pero no forma espirales. O sea, se puede llegar a enrollar mucho, 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 pero no forma espirales. En cambio, cuando tienes microbios, es tan plástica la materia orgánica que cuando se empieza a desecar, ahí sí forma espirales estos rollitos, y estos rollitos los encontramos a los 3.500 millones de edad. Y también hay una gran variedad de microbios de fósiles que hablan, pues, de una gran diversidad. O sea, no es nada más bolitas y palitos, ¿no? Sino que hay muchas cosas, hay muchos organismos muy distintos. Eso nos deja pensar que los microbios estaban haciendo muchas cosas distintas, reciclando muchos materiales distintos, formando nuevos ecosistemas, etcétera. Y eso habla del dinamismo de la vida que va muy rápido, mucho más rápido que los eventos geológicos como la tectónica de placas y eso. Pues muy interesante, resulta que los microbios no estaban haciendo esto nada más donde había agua, como los estromatolitos, que están exclusivamente restringidos al agua, porque ahí es donde se precipitan los minerales, sino que además estaban afuera del agua. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, pues es que hay unas estructuras que les llamamos MISS, que quiere decir Microbially Induced Sedimentary Structures, o sea, estructuras sedimentarias inducidas por microbios. ¿Y esto qué es? Que los microbios forman superficies que llamamos biopelículas o biofilmes,
Y luego ya cuando empiezan a crecer esos biofilmes los llamamos tapetes microbianos. Y esos tapetes microbianos pueden crecer en zonas de arena, por ejemplo. La arena no tiene los granos de arena no tienen mucha cohesión como los granos de arcilla que se pegan y que forman un masacote e incluso tú puedes hacer un jarrón con arcilla, puedes hacer un vaso con arcilla, pero intenta hacerlo con arena y verás que no se puede porque no hay cohesión entre los granos. Bueno, pues resulta que cuando los microbios crecen en estas superficies arenosas, sí le dan cohesión a la arena porque secretan moco, secretan muchos polímeros como si fuera moco, y entonces eso aglutina y pega los granos, y además los filamentos de las bacterias hacen un tejido y eso todo queda como en una cosa más firme que se puede mover, o sea, que se puede deformar, pero que no se rompe fácilmente. Y como no se rompe fácilmente, forma estructuras sedimentarias, por ejemplo, pliegues, y entonces sabemos que los microbios formaban esto, estaban en el agua y estaban afuera del agua. Y esto es muy importante, porque hay mucha gente que piensa que la Tierra en sus inicios estuvo cubierta de agua y que no sobresalía ni un volcancito por ahí, o sea, todo era agua. Yo estoy en contra de esa idea, porque si tú pones el planeta Tierra en su dimensión métrica y tú estás consciente de que había un bombardeo y de que esos bombardeos de asteroides forman cuencas muy profundas y de que estás con plumas y con tectónica donde ya se enfrió la corteza, a mí se me hace muy difícil pensar que la Tierra estaba cubierta de agua. El agua yo creo que se estaba reciclando y yo creo que había cuerpos de agua aquí y allá, pero que no eran eternos, obviamente, y que se iban adaptando el agua líquida pues a las condiciones de presión, temperatura y gravedad, porque pues si tienes una montaña pues es muy difícil que juntes agua allá arriba, pero si tienes una cuenca pues es fácil que juntes agua, ¿no? Entonces, si tú tienes microbios afuera del agua, eso hace una gran diferencia de cómo tu planeta va a funcionar. Si tú tienes océanos y continentes expuestos y nada más tienes vida adentro del agua, tus continentes van a ser muy fáciles de erosionar por la lluvia, y además si esa lluvia tiene un pH ácido, pues es más fácil, o si tiene un pH muy básico es más fácil. No vas a tener reciclaje arriba, no vas a tener intercambio de gases por microbios que estén en el continente. En cambio, si tienes vida en los continentes, toda esa dinámica va a cambiar. Vas a erosionar diferente los continentes. Los nutrientes que les van a llegar a las comunidades marinas van a ser distintos, porque, bueno, estamos pensando en que todo lo que está en el continente eventualmente puede llegar a tener contacto con lo que está en el océano por los ríos, ¿no? Por todo lo que se deslava de los continentes. Pensando a gran escala, obviamente, ¿no? Y en millones de años. Entonces, tener estas huellas de vida afuera del agua es muy importante. Y no solo para entender cómo funcionó la Tierra, sino también para explorar otros planetas. Porque estas huellas de microbios se han visto también en Marte, donde tú puedes ver los ambientes marcianos y los ambientes terrestres y ver comparaciones de la morfología. Y hay muchas cosas, esto no está comprobado, es solamente una idea, pero la autora, pues yo la conozco y conozco su trabajo, y entonces sé que es cuidadosa cuando hace las cosas. Y lo único que ella dice en su artículo es: si volteamos a ver las costas arenosas de Marte, se parecen a las costas arenosas de la Tierra primitiva. Y nosotros podemos reconocer que en las costas de la Tierra primitiva había microbios, porque tenemos la evidencia A, B, C, D, E. Entonces es interesante pensar que hay lugar que en Marte tenemos posibilidades de encontrar cosas fósiles. Las pirámides fueron materiales tipo solos, señales exteriores de las que dimensiones interiores, especies son del alma intencionales.
que como sube en piramidal punta al cielo la ambiciosa llama ardiente, así la humana mente su figura trasunta, y a la causa primera siempre aspira, céntrico punto donde recta tira la línea, si ya no circunferencia, que contiene infinita toda esencia. Luego, como a los 3.400 millones de años, pasa algo inaudito. ¿Te parece bien si dividimos en dos el programa y estos 3.400, a partir del 3.400 lo podemos dejar para un segundo programa? Claro, por supuesto, con todo gusto. Consiguió al fin la vista del ocaso el fugitivo paso, y en su mismo despeño recobrada, esforzando el aliento de la ruina, en la mitad del globo que ha dejado el sol desamparado, segunda vez rebelde determina mirarse coronada. Mientras nuestro hemisferio la dorada ilustraba del sol madeja hermosa, que con luz juiciosa de orden distributivo, repartiendo a las cosas visibles sus colores, iba restituyendo entera a los sentidos exteriores su operación, quedando a la luz más cierta el mundo iluminado, y yo despierta.